Bitcoin sigue cayendo, a nosotros esto no nos tiene que sorprender en absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros ayer marcamos una zona, la cual ahora vamos a analizar si es efectivamente una zona de compra, si es una zona a la cual si el precio llega tenemos que estar en alerta máxima para los próximos días. No obstante, el argumento por el cual marcamos esa zona la encontramos en un gráfico semanal en el cual teníamos nosotros un patrón de velas que, si bien no quiero repetir todo lo que dijimos en el video de ayer, por eso es que estaría bueno que si ustedes tienen dudas o no vieron el video de ayer, lo vayan a ver para que entiendan por qué marcamos esa zona, esa pequeña zona entre los 92.000 y los 95.000, y la razón se basa básicamente en un gráfico semanal en el cual teníamos un patrón de velas que cada vez que se dio en Bitcoin teníamos movimientos posteriores alcistas sin un gran retroceso. Los anduvimos buscando patrones parecidos a estos actuales y se daba algo en común, que era una caída a la zona de es decir, una búsqueda de liquidez a la zona por debajo de los mechazos que estábamos formando, pero no una caída posterior grande. Entonces, si ahora va a suceder lo mismo o no, eso lo vamos a ver en las próximas semanas y ya de cara al 2025. No obstante, si vos no sabés bien de qué estoy hablando, te recomiendo ir a ver el video de ayer, que te lo vuelvo a dejar acá arriba, para que si quieres ir a verlo y entender por qué en un gráfico diario, y ahora sí bajemos de temporalidad, por qué en un gráfico diario marcamos esta zona importante y básicamente te contextualices en el análisis que estamos haciendo. Hoy por hoy seguimos cayendo y sé que mucha gente debe estar relamiéndose queriendo entrar en short. Yo lo único que tengo que decirle a esa gente es que desde que rompimos el rango grande que tuvimos desde marzo y empezamos ese camino a los 100.000, desde los 60 y pico mil a los $100.000, cada vez que vimos velas rojas parecidas a las actuales, posteriormente nos encargamos de subir, tanto en esta situación como en esta otra situación, como también acá, como también incluso en esta caída. Y vos me podrás decir, sí, está perfecto, ahora lo que yo estoy viendo es que una vela de un gráfico diario absorbió toda la subida de los últimos 3, 4, incluso 5 días anteriores. Es decir, con esta vela roja que tuvimos el día miércoles, el día de ayer, bastó para volver a precios a los cuales Bitcoin le había costado aproximadamente 5 o 6 días. Yo lo que tengo que decirte con respecto a eso es que primero es verdad, pero segundo, acá también, en este caso tuvimos un patrón muy parecido con esta vela, es decir, esta vela se encarga de hacer caer el precio de Bitcoin, lo que al mismo precio le tomó 1, 2, 3, 4, 5, también 6, 7 días en subir. No obstante, posterior a eso, posterior a esa caída de dos velas rojas, el precio solo se encarga de seguir subiendo. Entonces, para mí, lo que significan estas velas rojas, estas pequeñas caídas, son liquidaciones de gente apalancada en long, liquidaciones de gente que está buscando hacerse millonaria en futuros y empieza a apalancarse en long, convencida de que el precio va a subir hasta el infinito sin tener retrocesos. Y eso no es casualidad, no es casualidad que estas caídas se den posteriormente a tener una ruptura de una resistencia. Quiero que veamos que cada vez que tenemos algún tipo de caída como estas velas rojas, es posterior a la ruptura de una resistencia. Acá lo mismo. Tenemos esta caída de dos velas rojas posterior a la ruptura de esta resistencia. ¿Se entiende, no? A ver, con estas dos velas rompemos esta resistencia que tenemos acá y el precio cae. Acá también con estas dos, tres velas rompemos esta resistencia y el precio cae. Y hoy por hoy se rompe esta nueva resistencia. Con estas últimas dos velas rompemos esta resistencia que voy a marcar en un rango para que se distinga mejor y el precio que hace caer, porque cada vez que se está rompiendo un doble techo hay gente que se está apalancando en posiciones en long, hay gente que está metiéndose en posiciones al alza, apalancados en futuros, pidiendo dinero prestado, exponiéndose al riesgo que significa operar en futuros en Bitcoin o en criptomonedas en general, y vemos como posterior a eso los sobreapalancados son liquidados. Acá nosotros vemos que desde el máximo hasta este mechazo por la parte de abajo caímos un 10%, entonces de los 10x para arriba todos fueron liquidados. Entonces nosotros tenemos una zona marcada, reitero, si vos querés saber el porqué de esa zona, te recomiendo ir a ver el video de ayer. Nosotros dijimos desde los 92.000, 92.500 a los 95.000, es decir, todo este rango que tenemos acá marcado, para mí al menos son zonas de comprar en un gráfico diario, que el precio en realidad tiene que llegar a los 88.000, perfecto, esa es verdad que es una segunda zona de compra. Ahora, en función a los argumentos que esgrimimos ayer, para mí es muy improbable, o mínimamente es menos probable que antes, que el precio llegue a esta zona, a la zona de los 88.000, 87.000. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento muy fuerte en un gráfico diario, el cual apenas se despega de una media de 10 periodos vuelve a subir, porque estamos en un bull run, porque un patrón en el semanal muy claro nos indica que muy pocas veces que tuvimos este patrón de velas presente en un gráfico semanal, se dieron caídas fuertes, se dieron caídas a la media de 55, por ejemplo. Muy pocas veces sucedió eso, si es que no sucedió nunca.
sino que siempre que tenemos este panorama en un gráfico semanal, lo que sucede, lo máximo y lo peor que puede suceder es un acercamiento a la media de 10 periodos para después encontrar nuevos movimientos alcistas. Entonces, en un gráfico diario no hay mucho más que decir, no obstante, tenemos que entender que este gráfico es el más importante de todos. Si para vos un gráfico importante es el de 4 horas, para mí estás confundido. Este gráfico solamente se tiene que utilizar para agarrar un 5, como mucho, un 5 o 4% de nuestro capital y si queremos arriesgar alguna que otra posición en futuros. No más que eso. No más que eso, para mí el gráfico importante es el gráfico diario, la zona está marcada ya hace bastante, de los 95.000 a los 92.000, si el precio entra en este rango, se hacen compras y al menos yo no voy a estar dudando, si bien es verdad que por una cuestión de que tengo bastante Bitcoin comprado, la compra que haría en este caso no sería muy grande, estaría arriesgando alguna que otra porción de mi liquidez porque creo que es una buena opción de compra y creo que es un retroceso saludable que está haciendo Bitcoin, si es que llega a esa zona. Si empieza a subir a partir de acá, que suba nomás y seguimos ganando en esa última onda alcista que nosotros ya tenemos proyectada hace bastante. Ahora, vos estás totalmente obsesionado con operar el mercado en este momento, querés sí o sí entrar en los precios actuales, o mínimamente querés entrar hoy al mercado en Bitcoin, en criptomonedas. Bueno, a ver, estamos sobre una zona de volumen, estamos claramente posándonos en una zona de volumen, nos estamos frenando en una zona de volumen. Entonces, vos si no tenés absolutamente nada de Bitcoin o si tenés una pequeña porción de tu capital destinado a Bitcoin, pero te queda mucha liquidez, te quedan muchos dólares, ¿podés pensar en hacer alguna compra acá? Sí, ¿por qué? Porque estamos cerca de que se complete ese retroceso en un gráfico diario, vemos que desde el precio actual hasta esa zona no queda mucho trayecto. Si lo vemos otra vez en un gráfico de 4 horas, también nos damos cuenta que estamos a simplemente una caída más de llegar a nuestra zona de entrada. Entonces, si vos querés hacer una compra acá, hacela. No obstante, no compres el 100% de tu capital que tenés destinado a Bitcoin. ¿Es verdad que tenemos argumentos por los cuales comprar? Sí. A ver, primer argumento, estamos con el precio sobre una zona de volumen, es decir, no es lo mismo arriesgar acá, que si bien acá podíamos arriesgar, ¿por qué? Porque estábamos viendo que, o al menos yo lo que estaba viendo es que el precio cada vez que se ponía por debajo de una media subía, acá hizo lo mismo, el precio se pone por debajo de una media y sube, se pone por debajo de una media y sube, entonces, ¿podíamos pensar en entrar acá? Sí. No obstante, hoy que ya estamos sobre una zona de volumen importante, que estamos cerca de una zona de compra en el gráfico diario, que también, volvamos, no lo quiero marear, volvamos al gráfico de 4 horas, borramos todos los dibujos y nos damos cuenta de que el precio de Bitcoin cada vez que forma un mínimo, vuelve a formar un mínimo posterior por encima justamente del mínimo anterior. Es decir, tenemos un mínimo que corresponde a este precio, a los 91.400, el siguiente mínimo corresponde a los 94.700, el siguiente es más caro, corresponde a los 95.500 y hoy estaríamos siguiendo ese patrón de mínimos mayores. No obstante, esto no nos tiene que confundir. Si el precio de Bitcoin ahora se le ocurre romper esta zona e irse a nuestra zona de compra, no es para salir corriendo y para pensar que porque se rompió este patrón de mínimos mayores, ahora sigue en short a 100x con el 100% del capital y vendiendo la casa. No, no, para mí short, no. ¿Por qué short no? Porque estamos en un gráfico diario por encima de una media móvil de 55 en un movimiento que tiene fuerza, y si vos dudás de que tiene fuerza, yo lo que te pregunto es por qué durante todo el monitor bajista el precio lo único que hizo es subir. Entonces, short bajo ningún punto de vista. Y nada de empezar a tener miedo si el precio ahora se acerca a nuestras zonas de compra, que es entre los 95.000 y los 92.000. La vuelvo a repetir para que quede marcada a fuego. Entonces, si vos querés entrar en posiciones en spot, no estamos hablando de futuros, en spot, acá perfecto. No obstante, dividí tu capital porque si el precio hace algo parecido quizá a esto, esta sería una clara segunda zona de compra. Si vos querés esperar directamente a que el precio venga a los 93.000, 94.000 o 95.000, también podés hacerlo. Eso queda a decisión tuya y para mí el hecho de o comprar acá tiene que depender de la cantidad de Bitcoin que vos tengas. Si vos no tenés nada de Bitcoin, claramente tenés que comprar acá. Si vos tenés Bitcoin, quizá podés esperar a que el precio caiga un poco más. Ahora, temas futuros, los que quieran operar algún short, si el precio se acerca a una media de 55, son libres de hacerlo. Claramente yo no voy a hacerlo, no voy a hacer eso, no tengo ganas de meterme en futuros, no tengo ganas de estar controlando una posición en futuros ahora. Estoy pensando en el medio plazo, estoy pensando ya en ir vendiendo a medida que Bitcoin siga subiendo, para mí al menos va a seguir subiendo, y cuando suceda eso, reitero, voy a estar sacando capital del mercado y no pensando en apalancarme hasta que quizá en algún momento el mercado me haga una posición en short si viene un mercado bajista justamente el año 2025. No obstante, por ahora lo único que estoy pensando es en que el precio de Bitcoin complete su retroceso, en encontrar esas mejores zonas de compra y
en una última etapa de un bull run. Ahora, obviamente que vos podés operar short, sí, vos podés operar short tranquilamente porque en gráfico de una hora al menos el panorama es bastante claro. El precio llega a una media de 55 y cae, se aproxima a una media de 55 y cae, entonces la próxima vez que el precio haga esto, vos en esta zona podés operar algún short, podés arriesgar algún short, sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No obstante, hacelo con stop loss, hacelo con cautela y hacelo entendiendo que estás operando un short que si bien en un gráfico de una hora parece súper bajista, en temporalidades mayores vemos que cada vez, y esto quiero repasarlo para que entiendan el riesgo de operar short, cada vez que en un gráfico diario nos pusimos por debajo de una media de 10 periodos, subimos. Por debajo de una media de 10 periodos con un mechazo, subimos. Otra vez, debajo de una media de 10, subimos. Hoy debajo de una media de 10, ¿podemos caer un poco más? Sí. Ahora nada de pensar que a partir de acá nos vamos a ir directamente a 70.000 sin escalas y que te vas a hacer millonario con un short. Tené cautela y usá stop loss. No es muy difícil, es poner un stop loss simplemente. Es ir con un porcentaje de tu capital pequeño, 5% o menos, y poner stop loss. Si vos haces eso en gráfico de 4 horas, aunque vos tengas un par de trades malos, si con el resto de tu capital haces buenas compras en spot, haces buenas compras a medio plazo, no vas a tener ningún tipo de problema con acumular pérdidas en futuros. Ahora, si vos vas con el 100% de capital en futuros, y por ejemplo, a vos se te ocurre abrir un short acá, y el precio hace lo que básicamente no sería nada raro que haga, que es romper esta media y volver a subir, vos básicamente estarías siendo liquidado con un gran porcentaje de tu capital en esa posición liquidada. Entonces, en futuros con un 5% de tu capital. Y si ese 5% de capital representa $20, vos te vas con $20. No metas más que eso. No intentes ganar rápido. Siempre el camino de ganar rápido termina en perderlo todo. O casi siempre, en el 99% de los casos es así. Entonces, dejémonos llevar por la estadística y no intentes ganar ya y hacerte millonario porque no te vas a hacer millonario en criptomonedas, excepto que ya lo seas, ni tampoco vas a poder comprarte una casa de hoy para mañana en una posición en futuros. Entonces, con cautela, con responsabilidad, con seriedad, con adultez por sobre todas las cosas y a operar futuros con un porcentaje pequeño de nuestro capital. En Phantom, por ejemplo, estamos teniendo ese retroceso que nosotros dejamos dibujado ya hace unos días en un gráfico diario. Estamos sobre una media de 55. No estoy diciendo que a partir de acá el precio mañana va a estar otra vez en máximos anteriores. No obstante, empiezan a hacer zonas de compra, al menos para mí, para Phantom, empiezan a hacer zonas de compra en las criptos. Yo no tengo problema en arriesgarme y en jugármela y en decir que para mí cada retroceso que tengamos en criptos en un gráfico diario es para aprovechar y no para tener miedo. Porque vos seguramente cuando el precio estaba máximos, o la mayoría de la gente cuando el precio estaba máximos, quería comprar. No obstante, hoy ya está con miedo por este retroceso. En Teta lo mismo, para mí estamos sobre una media de 55 con un patrón bastante desarrollado del monitor. Entonces, en Teta sabemos que en un gráfico semanal tenemos que ir a romper ese doble techo que tenemos por la parte de arriba, esa doble resistencia, y yo no considero que a partir de acá Teta se vaya básicamente a mínimos anteriores. A lo sumo esto lo que puede ser es un aproximamiento a la media de 55 en un gráfico semanal para seguir subiendo en el primer trimestre del 2025. Entonces, si ustedes piensan que el alt season terminó, me lo pueden dejar en los comentarios. Para mí esto simplemente es una corrección. Por ejemplo, en Teta, si vemos, si alejamos un poco el gráfico y si analizamos el pasado, vemos que tuvimos también correcciones en un gráfico diario como las que estamos teniendo hoy por hoy. No obstante, simplemente fueron para sacar a gente apalancada, para sacar a gente que estaba convencida de que iba a comenzar un alt season y después de eso se vino la fiesta importante. Después de eso, si bien es verdad, Teta no fue la cripto, el proyecto que más subió, vimos después de eso un 300%. Entonces, ¿por qué pensar que a partir de ahora no vamos a ir directamente a cero, nos vamos a ir a valores los cuales hoy no tenemos la certeza? Hoy tenemos un Bitcoin que le falta todavía un tramo alcista y para mí durante ese tramo alcista las criptos van a dar su respuesta. Me gustaría que me dejes tu opinión en los comentarios, qué opinas tanto de Bitcoin como de las altcoins. Si tenés alguna que quieras que analice, me la puedes dejar en los comentarios. Si pensás que hay entradas buenas en alguna también, déjamelo en los comentarios, siempre y cuando sean criptos serias, proyectos razonables y que estén teniendo entrada. Si el video te gustó, podés suscribirte al canal, podés unirte también para acceder a contenido premium. Nos estamos viendo la próxima, cuídense y chao.